Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Muere la reina Elizabeth y obispos rezan por el descanso del alma de su majestad. El Santo Padre asegura que el celibato no es la causa de abusos en la Iglesia. Y afirma que para tomar buenas decisiones es necesario escuchar el propio corazón. También envía un mensaje especial a las madres que sufren por sus hijos. El Papa Francisco dice una vez más: estamos viviendo una guerra mundial, detengámonos por favor. Y también convocó en el Vaticano a los nuncios apostólicos del mundo. El cardenal Norberto Rivera felicita al Instituto Guadalupano por su aniversario en México. Obispo de Cuernavaca lamenta abandono de reconstrucción de una iglesia a 5 años del sismo del 19 de septiembre en México. Roban imagen peregrina de la Virgen de Fátima en una iglesia de Estados Unidos. Y por último, denuncian terrorismo de la dictadura en libertad de obispo secuestrado en Nicaragua. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, les saludamos con afecto, un gusto estar con ustedes, como siempre a través de la radio. Les estaremos acompañando en la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Hola Marisa. Hola Roberto. ¿Lista para informar? Sí. Pues creo que la noticia de la semana es la muerte de la reina Elizabeth. Es la noticia de la semana. Y todos los días tendremos función porque sí, pues es de lo más protocolario que hay actualmente, ¿no?, en el mundo. Y con la presencia de los jefes de Estado de todo el planeta y los funerales y luego la coronación del rey Charles III. Es la noticia de la semana. Sí. ¿Estás lista para informar? Sí, empecemos a conocer lo acontecido en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con la noticia de la semana. La reina Isabel II de Inglaterra, cabeza de la Iglesia Anglicana, falleció a los 96 años el pasado jueves 8 de septiembre en el Día de la Natividad de la Virgen María. Los obispos de Inglaterra pidieron por el descanso del alma de su majestad y que sea recibida en la presencia misericordiosa de Dios. La reina conoció a lo largo de su vida a 5 pontífices de la Iglesia Católica Romana. La cuenta oficial de la familia real en Twitter, así como el sitio web oficial, confirmaron su muerte el jueves con el texto: «La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana», indicó el mensaje que se refiere al rey Carlos III. El Santo Padre lamentó que el abuso dentro de la familia todavía se tapa y aseguró que el celibato no es la razón por la que se cometen los abusos dentro de la Iglesia. Lo hizo durante una entrevista a CNN Portugal realizada en agosto pero publicada el lunes 5 de septiembre, donde el Santo Padre dijo que el abuso de hombres y mujeres de Iglesia, abuso de autoridad, abuso de poder y abuso sexual es una monstruosidad. Además, el Papa Francisco aseguró que el abuso no está relacionado con el celibato. No es nada del celibato, porque en las familias no hay celibato, y todo eso a veces sucede. En más noticias del Papa, le informo que Francisco aconsejó poner atención a las situaciones inesperadas, a las casualidades e incluso a los contratiempos para escuchar la voz de Dios en el propio corazón. Un consejo que les doy: pongan atención a las situaciones inesperadas. En esa casualidad que no esperas, allí te está hablando la vida, te está hablando el Señor o te está hablando el diablo. Allí hay algo por discernir, dijo el Santo Padre.
Al comienzo de la audiencia general, recorrió en el papamóvil los pasillos de la Plaza Vaticana junto a unos niños para saludar y bendecir a los fieles presentes. Al finalizar la audiencia general del miércoles, Francisco envió un saludo especial a todas las madres del mundo, especialmente a los que sufren por sus hijos. Lo hizo durante su saludo a los peregrinos de lengua italiana, a quienes recordó que el 8 de septiembre la Iglesia celebraría la Natividad de la Virgen María. Mañana celebramos la fiesta de la Natividad de la Virgen María. María experimentó la ternura de Dios como hija, llena de gracia, para después donar esta ternura como madre a través de la unión a la misión de su Hijo Jesús, explicó el Papa Francisco. Al término de la audiencia general, el Papa Francisco también recordó en particular a la martirizada Ucrania, así la llamó, y rezó a la Virgen María para que cada uno pueda ser constructor de paz al difundir proyectos de concordia y de reconciliación. Francisco señaló que ante todos los escenarios de guerra de nuestro tiempo, pido a cada uno que sea constructor de la paz y rece para que se difundan por el mundo pensamientos y proyectos de concordia y reconciliación. Hoy estamos viviendo una guerra mundial, detengámonos por favor, pidió el Papa. El Papa convocó en el Vaticano a los nuncios apostólicos del mundo para una importante reunión que se llevó a cabo del 7 al 10 de septiembre. El miércoles 7, el encuentro de los representantes pontificios comenzó con celebración eucarística en la capilla del coro de la Basílica de San Pedro, que fue celebrada por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Después, durante el primer día de trabajo, los nuncios se reunieron con los superiores de la Secretaría de Estado y algunos responsables de la curia romana, y por la noche se reunieron con los miembros del cuerpo diplomático ante la Santa Sede. En otras noticias, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado un recurso contra la censura impuesta en Francia a un video en el que se animaba a las mujeres embarazadas de personas con síndrome de Down a no abortar por temer a sus hijos. El caso se remonta a 2014 y se refiere al video titulado Querida futura madre, en el que se respondía a una carta de una mujer que planteaba: estoy esperando un bebé y acabo de saber que tiene síndrome de Down, estoy muy asustada. Según informó la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia, la hermana María de Copi, de 84 años, fue asesinada en Mozambique en un atentado terrorista perpetrado posiblemente por yihadistas. El atentado tuvo lugar el martes 6 de septiembre en Chipene, Mozambique, el país del sur de África donde los cristianos son perseguidos por terroristas. La hermana María de Copi, italiana de 84 años, originaria de Vittorio Veneto en Italia, se encontraba en misión en África desde 1963. Numerosos comunicadores de la Iglesia Católica participaron en una misa solemne de acción de gracias por el aniversario 50 sacerdotal y por los 80 años del padre Federico Lombardi, exdirector de la Oficina de Prensa de la Santa Sede y de Radio Vaticana. La Santa Misa se celebró el 6 de septiembre en la iglesia de Santa María in Traspontina, localizada sobre la Vía de la Reconciliación, pues apenas a una cuadra de la Plaza de San Pedro, y la Eucaristía fue presidida por el padre Federico Lombardi y concelebrada por el arzobispo Piero Marini, el secretario del Dicasterio de Comunicación Monseñor Lucio Ruiz y una decena más de presbíteros. Pues muchas felicidades al padre Federico Lombardi, el mejor vocero que ha tenido la Santa Sede hasta ahora. El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, rezará en Asís junto a los obispos italianos el próximo 4 de octubre, fiesta de San Francisco. Este año será el mismo presidente de la República a realizar este tradicional acto en el que también estarán presentes representantes de las instituciones civiles y militares, operadores sanitarios, voluntariado, ámbito educativo y de algunas realidades caritativas y eclesiales, informó el diario oficial de la Santa Sede, el Observatorio Romano.
En otras noticias, Jordi Sabaté, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica que rechaza la eutanasia, se ha encadenado durante unas horas para reclamar al gobierno de España que active la ley que permitiría vivir con dignidad a los enfermos terminales por esta afección. La llamada ley ELA fue aprobada por unanimidad el pasado mes de marzo y entró en vigor en junio, pero el Ejecutivo no ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para su aplicación efectiva. Respaldado por la plataforma Derecho a Vivir, el también conocido youtuber ha querido llamar así la atención de la delegada del gobierno de Barcelona, donde vive Sabaté, para que le recibiera. Y hasta aquí lo acontecido en el Vaticano y Europa. Y más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Esto dijo. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra reflexión sobre el discernimiento y para esto puede ayudarnos el ejemplo concreto de un santo, Ignacio de Loyola. Cuando Ignacio estaba convaleciente después de haber sido herido en una pierna durante una batalla, se dedicó a leer. Él hubiera preferido las historias de caballería, pero en su casa solo había libros de santos. Sin embargo, leyendo sus relatos, conociendo figuras como la de San Francisco y Santo Domingo, sintió que el estilo de Dios lo atraía y lo invitaba a cambiar de vida. Durante este tiempo, Ignacio fue descubriendo que en su interior había una alternancia de pensamientos. Cuando pensaba en las cosas del mundo se sentía fascinado, pero después todo eso lo dejaba vacío. En cambio, cuando pensaba en las cosas de Dios, aunque al principio le suscitaba cierta resistencia, finalmente experimentaba una profunda paz y alegría. Por eso San Ignacio lo recomendaba leer las vidas de santos, porque nos ayudan a ver cómo actúa Dios en nuestra propia existencia y en nuestra historia concreta. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos envíe su Espíritu para que nos ayude a discernir y a reconocer su presencia, aún en las situaciones imprevistas y dolorosas de nuestra vida, como fue para San Ignacio el tiempo de la convalecencia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Ese es el resumen de la catequesis del Papa durante la audiencia general. Hacemos una pausa, queridos amigos, y como estamos a unos días de celebrar un aniversario más de la independencia de México, hemos preparado para usted una entrevista sobre el tema. Pero ¿qué tiene que ver con este programa? Pues que tiene que ver que el emperador Agustín de Iturbide, católico, es quien concretó la independencia de México. Porque don Miguel Hidalgo, o el padre Miguel Hidalgo, la inició en 1810, pero Iturbide la concretó con la firma de los tratados de Córdoba en 1821. Así que voy a tener el gusto de conversar con Hugo Cuellar, él es historiador, acerca de Agustín de Iturbide y la independencia de México. Y claro, las tres garantías. La bandera trigarante, la bandera tricolor, es la que tenemos hasta nuestros días. Nada de que verde, blanco y colorado, la bandera del soldado, ¿no? Las tres garantías son unión, independencia y religión. Agustín de Iturbide sabía que si algo podía unir a México era la fe en Dios. Así que volvemos con esta entrevista después de una pausa. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer. Hablemos de la independencia de México y sobre todo, especialmente, pues del padre de la patria, porque el padre de la patria en todas las patrias de todo el mundo es el que obtiene la
libertad, la independencia de la nación. Miguel Hidalgo la comenzó, pero quien la concretó, Agustín de Iturbide. Lo que pasa es que hay un odio por parte de los liberales hacia Iturbide. Por eso no se honra su memoria. Para hablar de este tema, Agustín de Iturbide y la independencia de México, recibo con afecto a Hugo Cuéllar. Él es historiador y es también presidente de la Asociación Civil Orden de Guadalupe. Bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias, Roberto, nuevamente por la invitación. ¿Qué pasó hace 199 años? ¿Por qué esta fecha? Por supuesto, hay que hacer énfasis de que el día 27 de septiembre es formalmente el nacimiento de México como nación independiente. Estamos acostumbrados tal vez a considerar el día 15 o 16 de septiembre pensando en un proceso de insurgencia, de la lucha propiamente armada, aunque no necesariamente sería la referencia más antigua, sino que nos podríamos remontar a 1808, con la conspiración de Valladolid, etcétera. Pero más allá de esto, enfocarnos hacia este punto, hacia esta fecha, el 27, sería una buena manera de comenzar a enmarcar las celebraciones del próximo año, pensar precisamente en Iturbide como el libertador y de alguna manera desmitificar un poco todo lo que se está haciendo como controversia desde hace años atrás hasta la fecha en contra de la imagen de Iturbide. Hay que entenderlo, hay que estudiarlo un poco más a fondo para entender el proceso y la consumación de independencia. Qué bueno que lo digas, Hugo, porque mire usted, es muy triste, es lamentable que México sea el único país, la única nación de todo el mundo que no solo no reconoce a su libertador, sino que además lo niega y además lo fusiló a su libertador. Esta historia espantosa, esta es de México. Y qué bueno que Hugo Cuéllar lo dijo así, a ver si va siendo momento de desmitificar esas calumnias contra el libertador de México. Así es. ¿Por qué crees que ha sido tan calumniado nuestro libertador? En buena medida por la construcción de una narrativa histórica. Muchas veces el gobierno en turno y todo el proceso de gobiernos que han encabezado a la nación buscan de alguna manera crear una historia lineal, como si todo fuese un hilo conductor. No es porque de pronto no existiera antecedentes que lleven a tales consecuencias, pero no necesariamente eso nos indica que podemos brincarnos o simplemente omitir a personajes que fueron trascendentes para la historia de México, en el caso preciso de Agustín Iturbide. En tanto vemos de pronto cómo se configura el proceso con el inicio de la gesta, con Hidalgo, con Morelos, estos serían los personajes claves. Hidalgo, Morelos, Guerrero, Javier Mina, por ejemplo, Fray Servando Teresa de Mier, etc. Personajes que en ese proceso, para lograr la independencia, parecieran los únicos protagonistas y que en función de su lectura de carácter más republicano, de una independencia absoluta de la monarquía y de esos proyectos ideológicos que van compensando hasta llegar a la Primera República, pues pensaremos precisamente que simplemente la labor de historiar estará en función de justificar para la perspectiva del gobierno una sola cara de la moneda. Mientras que en realidad, y como una de las aspiraciones que tenía Iturbide con una de las garantías que era la unidad, la necesidad de entendernos y de unificarnos como sociedad, independientemente de las perspectivas que tengamos de manera ideológica, se consoliden o se puedan cohesionar hacia una sola perspectiva íntegra, sabiendo que hay buenos o malos, mejor dicho, evitando esa lectura de los buenos o malos y buscando más las acciones, las responsabilidades que tuvieron cada uno de esos planes en beneficio de la nación, no necesariamente que haya buenos o malos. A ver, Hugo, o sea que además de fusilado, calumniado, denostado y defenestrado, además de todo fue engañado. Claro. El libertador de México. Efectivamente. Qué pena, ¿no? Sí, lamentablemente siempre hubo este tipo de rencillas. Personas que en su momento, contemporáneos a Iturbide, tuvieron pues envidias, buscaron incluso destronarlo simplemente con el afán de mantener un proyecto ideológico. Hay, por ejemplo, una perspectiva desde la masonería, ¿no? Del libro de masonería de Mateos, que habla precisamente de cuál fue la función de la masonería para poder derrocar a Iturbide. No está de más, por ejemplo, mencionar que el embajador de Colombia en México en ese entonces, Miguel de Santa María, junto con Poinsett, tuvieron una confabulación, ¿no? Que se tiene pues más o menos referencia de cuál fue su actividad, respaldando también la parte ideológica
de lo que sería el plan de Casamata. Este plan que lideraría Echávarri junto con Santa Anna y que terminaría por generar la abdicación de Iturbide y posteriormente el exilio. Pero sí, son finalmente perspectivas que se fueron vinculando, ¿no?, para poder denostarlo, por supuesto, generarle pues una fama, ¿no?, de ser pues un masacrador, etcétera. Hay que considerar los contextos, no nada más irnos con los adjetivos, y eso es un punto bien importante en la perspectiva del estudio de la historia, ¿no? A ver, qué bueno que digas todo eso. ¿Vienes con ganas de hablar con la verdad? Por supuesto que sí. Porque mire, que en la escuela nos digan, es que hubo liberales y conservadores y entonces había rencillas entre ellos, como tú dijiste, rencillas, ¿no? Uh-huh. Y en eso ya crecemos y cuando llegamos a grandes pensamos que la cosa sigue siendo así y que así fue. No, señores, hay algo más allá. Con los puntos sobre las IES, la masonería conspirando contra una nación que estaba independizándose de una monarquía, y eso se llama México. La masonería enemiga de la iglesia y de las monarquías cristianas. No solamente avienta un embate contra el rey de España, sino también contra el México independiente. Y cuando ve que se está configurando un imperio con un hombre visionario, que se da cuenta que la solución para el país no es ser una república, sino un imperio, y tener una fuerza representativa ante las naciones cristianas de Europa, a este hay que tirarlo. Por supuesto. ¿O no? Sí. Ya ves, pues hay que decir las cosas. O sea, es que si no, es que los liberales y los conservadores, mangos, es que los masones y los cristianos, tan. Y es que también es una buena manera de percibir la historia, pensándola entre la heterodoxia y la ortodoxia, pensando en la heterodoxia como la masonería y la ortodoxia como la Iglesia Católica. Es una parte que no se ha investigado propiamente y sería muy bueno profundizarlo, porque en esas dos líneas, buena parte del siglo XIX y mucho del XX se comienzan a construir desde una perspectiva sí conservadora, sí liberal, pero que en sus raíces también tendrá otros matices, ¿no?, muy interesantes. Entonces, decir liberal es como masón light. Vamos a usar el término light, masón. Sí. Entonces es liberal, ¿no? Y vamos a usar el término light, cristiano, creyente católico, conservadores. Y hasta ahorita, ¿no? Y es que también hay que considerar que no necesariamente nos podríamos ir solo a la perspectiva del blanco y el negro, porque si vamos desde los liberales, también habrían liberales que, si bien podrían incluso militar dentro de la masonería, se declararan abiertamente católicos. Caso muy interesante es el de Benito Juárez, por ejemplo, cuando en el 59 del siglo XIX expide esta ley de las festividades patrias, y entre ellas está Corpus Christi, está el Día de la Virgen de Guadalupe, entre otras, ¿no?, de Semana Santa. Es decir, existe un arraigo hacia la identidad católica, pero poco a poco se va desfigurando ese arraigo en pro, ¿no?, de una visión mucho más laicista del Estado. O también existe la hipocresía, Hugo, la falsedad y la mentira. O dicho de otra manera, un lobo con piel de oveja. Un 27 de septiembre de 1821, México es independiente. ¿Por qué, Hugo? Porque entró Iturbide a la Ciudad de México. Sí, de alguna manera. O sea, eso es lo que ese suceso es lo que marca. Marcaría incluso un antecedente que sería en los tratados de Córdoba, en agosto. Pensando que justo es el punto donde se reúne con Juan O'Donoghue, quien ya figuraba como el último virrey, ¿no?, de la Nueva España. Su título sería el de jefe supremo, ¿no? Ya había cambiado pues algunas enmiendas de ahí de la Constitución de Cádiz. Y esto generaría pues esta nueva nomenclatura. Finalmente, ya teniendo en cuenta la llegada de O'Donoghue, tendrá esta oportunidad Iturbide de hablar directamente con él, de consolidar este proyecto, ya firmando precisamente este proceso, ¿no?, esta conclusión de lo que sería la independencia. Ya de manera formal, sería en esos últimos 2 días, el 27 y el 28 de septiembre. El 27 ya con el acto simbólico, el ingreso de Iturbide, encabezando a 16,000 elementos trigarantes, ¿no?, que venía junto con Victoria, junto con Santa Anna, etcétera, ¿no?, diferentes personajes que se unen a toda esta campaña. Y terminará entonces este proceso, mejor dicho, esta procesión, por la calle de San Francisco y Plateros, que hoy en día se llama Madero, y llegarán a la catedral, y ahí se reunirá con Juan O'Donoghue para presentar una misa, ¿no? También, muy bonito. Junto con el último virrey de España en México,
Ahí está, así se consumó la independencia, así de claro. Platícanos más de este proceso, ¿no? Cuando se firman los tratados de Córdoba, Agustín de Iturbide y el último virrey de México, o sea, el último virrey está aceptando ya que España ya no tiene nada que hacer aquí, que este es un pueblo ya independiente, ¿o no? Así es. Sí, de alguna manera, en el momento en que O'Donoghue cae en cuenta de la realidad que tiene ya el virreinato, en este caso la Nueva España todavía, pues ya no tendrá mayor opción que declinar a favor de la propuesta de Iturbide. La propuesta que nacerá en febrero de aquel año, del 21, con el documento del Plan de Iguala, que así es como se conoce comúnmente, pero que es el plan de la liberación de la América Septentrional, y que tendrá como consideración pues todo un proyecto de 3 garantías, ¿no? La religión, la independencia y la unión. En función de ello, pues estará ya fraguando, digamos, ¿no? Durante todo ese proceso, hasta la llegada de O'Donoghue, todo un proyecto de unidad que convencerá, ¿no? A toda la población para seguir los pasos de Iturbide. El propio Vicente Guerrero será uno de los fieles seguidores en un principio. Finalmente, ya con O'Donoghue, pues tendremos esta conclusión con este tratado, que curiosamente está muy bien referido, de hecho, en Córdoba, en el edificio donde fue firmado el tratado. Ahí viene una placa, ¿no? Aquí se firmaron los tratados de Córdoba y demás. Muy, muy bonita la ¿Qué fecha? El 12 de agosto, si no me recuerdo. 12 de ¿Y agosto por qué el 12 de agosto de 1821 es una fecha que pasa inadvertida para los mexicanos? Pues es que realmente es poco conocida en función de la relevancia que pudo haber tenido ya la consumación propiamente dicha de la entrada del ejército trigarante. En lo simbólico tendrá mucho más valor el hecho de que se encuentren en la capital, ya de alguna manera liberada, previamente por las labores militares que tuvo Anastasio Bustamante, ¿no? Para tratar de flanquear, digamos, ¿no? La zona desde la batalla de Azcapotzalco y demás. Pero teniendo en cuenta precisamente que ese es el momento de la consumación de manera simbólica. El día siguiente, que ya en lo meramente legal, sería el 28 de septiembre, se firma el Acta de Independencia. Ahí tendrá entonces ya plena validez la independencia de México, con la creación también de los tribunales, de la Junta Provisional Gubernativa, que posteriormente será el Congreso Mexicano, y finalmente el tema de la regencia, que será presidida por Iturbide, y que, como dato curioso, el hecho de que Iturbide sea el presidente de la regencia y no el emperador, sino hasta después, es señal de que Iturbide fue el primer presidente de México y no necesariamente de Victoria, ¿no? A ver otra vez. ¿Por qué dices que Agustín de Iturbide fue el primer presidente de México? ¿Por qué? Porque justo la regencia sería el órgano ejecutivo. Sería lo que hoy en día es la presidencia de la República. Esa sería la razón por la que México... Bueno, Iturbide sería el primer presidente. Ahora, ya como tal, ya como presidente, el primer presidente de México es Guadalupe Victoria. Pero el presidente de la República. De la República, sí. Pensando en la monarquía, sería la regencia. Guadalupe Victoria, que realmente, ¿cómo se llamaba? Porque ese no era su nombre. ¿Quién anuncia el nacimiento de esta nueva nación? La Virgen de Guadalupe. Él toma el nombre de Guadalupe por la Virgen. Y la Victoria, por la Virgen de la Victoria, Nuestra Señora de las Victorias. ¿Cómo se llamaba? Miguel Fernández Félix. Miguel Fernández Félix era el nombre real de Guadalupe Victoria, primer presidente de México. Por supuesto. Ya, estamos desempolvando la historia, Hugo. Así es. Pero aquel que no le gusta el libertador por conservador, ¿tú crees que le guste un pueblo al que denosta llamándole conservadores? O sea, claro, hoy está en uso ese término. Sí, lamentablemente. Es que los conservadores... Es que no tendría por qué existir ningún tipo de etiqueta, cuando precisamente la aspiración de la independencia de México, de Iturbide por lo menos, era la unidad, independientemente de cuál fuera esa libertad de pensamiento que podría existir o no. Sin embargo, el hecho de que hoy en día se utilice la historia para generar encono, para ensalzar a algunos personajes y denostar a otros, me parece de muy mal gusto, sobre todo en un momento que necesitamos de unidad, de realmente fortalecernos como sociedad para construir una nación. Precisamente lo que nos dejó el propio Iturbide, ¿no? Al decirnos que nos daba la independencia, ¿no? Pero nos dejaba a nosotros la labor de ser felices. ¿Cómo buscar esa felicidad si estamos constantemente peleados, constantemente en contradicciones y en conos, en etiquetas? ¿Qué concluyes en medio minuto, querido Hugo? Pues en consideración, pensar propiamente lo que sería la consumación de independencia como el momento más importante de la nación. Es decir, es el acto que nos inaugura como nación mexicana.
de que esta situación se pueda festejar propiamente, que la gente tenga esa consideración, ¿no? Que lo interiorice como parte de su identidad y al mismo tiempo que consideremos la denostación que se hace por los personajes y el ensalzamiento de otros. Es indispensable erradicar ese tipo de vicios para conocer la integridad de nuestra historia. Y por supuesto, en el caso de Iturbide, pensar su final funesto y que precisamente él, incluso en ese último instante, estará orgulloso de morir entre esos mexicanos, luchando por la libertad de México, precisamente. Muchas gracias, Hugo. Al contrario. Pues el próximo jueves, 15 de septiembre, estaremos celebrando un aniversario más de el inicio de la gesta de independencia. ¿Y lo vamos a celebrar, Marisa, con qué? Chiles en nogada. O sea, nos vamos a comer una bandera trigarante, ¿no? Dulce. El perejil por el verde, la nogada es el blanco y la granada. Esos chiles en nogada los hicieron las monjas agustinas de la ciudad de Los Ángeles, Puebla, por supuesto. ¿Cuál es el maridaje para los chiles en nogada? Champán. ¿Refrescos? ¿Cerveza? Ándale. ¿Cómo? Champán. Ándale, eso. O sea, para el platillo más barroco, la bebida más barroca. Pero en plato de Talavera, ¿eh? Ah, claro. O sea, en un plato de cartón ahí. Pues, no. Una pausa. Volvemos con noticias de América y de México. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de vuelta en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para conocer los sucesos que han ocurrido durante esta semana en México y en el continente americano. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. El cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo emérito de México, felicitó al Instituto Superior de Estudios Guadalupanos en México por su 19º aniversario, alentándolo a seguir promoviendo el mensaje y el legado de la Virgen de Guadalupe. Quiero manifestar mis felicitaciones al Instituto Superior de Estudios Guadalupanos en su 19º aniversario. Realmente pasa muy rápido el tiempo, pues esta institución fue y sigue siendo muy importante como fruto de la canonización de San Juan Diego, indicó el cardenal en su mensaje. En otras noticias, Monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, lamentó que en México se ha abandonado prácticamente todas las acciones de reconstrucción de iglesias católicas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, que afectó especialmente el centro del país. Las iglesias católicas construidas antes de 1992, año en el que se restablecieron las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, tras más de un siglo de tensiones e incluso sangrienta persecución religiosa, son considerados propiedad federal. La respuesta que ha tenido la Iglesia Católica de parte de las autoridades federales, dijo Monseñor Ramón Castro, ha sido muy, muy escasa. El padre Gonzalo Marín García, párroco de la Catedral Primada de Colombia, lamentó: la Arquidiócesis de Bogotá se permite informar en la opinión pública en general que en días pasados fue sustraído de la Sagrada Eucaristía de la Catedral un copón pequeño donde se reserva la Eucaristía y es de uso cotidiano, dijo el padre Marín en un comunicado difundido el 6 de septiembre. El sacerdote detalló que la pieza litúrgica tiene aproximadamente 15 centímetros de altura y es de reciente fabricación, por lo que no hacía parte de la colección artística, religiosa y patrimonial que reposa en la catedral. En información que llega de los Estados Unidos, le damos a conocer que un desconocido irrumpió en una iglesia del país y robó una de las únicas imágenes originales de la Virgen de Fátima que había sido traída por la fiesta de la Natividad de la Madre de Dios el 8 de septiembre. Monseñor Luis Marucci, párroco de la iglesia San Andrés Apóstol en Gisboro, Nueva Jersey, Estados Unidos, dijo en una entrevista que el robo a su parroquia ocurrió la tarde del martes 30 de agosto y explicó que la escultura fue llevada desde Portugal, lugar donde se dieron las apariciones de la Virgen de Fátima a los 3 pastorcitos para celebrar la solemnidad de la Natividad de la Virgen María. El obispo que en Costa Rica acogió a las misioneras de la caridad tras ser expulsadas de Nicaragua denunció:
el terrorismo de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, y exigió la libertad de Monseñor Rolando Álvarez, secuestrado desde el pasado 19 de agosto. ¿Dónde está mi hermano Rolando Álvarez? Hoy cumple 15 días de haber sido secuestrado Monseñor Rolando Álvarez por parte de la Policía Nacional de Nicaragua, escribió Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, obispo de Tilarán, Liberia, en su cuenta de Facebook el pasado 2 de septiembre. Él no quiere dejar su tierra y la dictadura quiere desterrarlo. Está rodeado por la policía como un criminal, aislado e incomunicado. Oremos por su integridad física, pidió. En Más de Nicaragua le informo que el padre Uriel Vallejos, sacerdote que logró escapar de la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo en Nicaragua contra la Iglesia Católica, pidió no acomodarse al silencio. Es el momento de mostrar de qué lado estamos, del lado de la verdad o del confort. No nos acomodemos al silencio, sobrevivencia y negociaciones, escribió el sacerdote en su cuenta de Twitter. La libertad y la vida no se deben negociar, subrayó el padre Uriel Vallejos, quien, le recuerdo, logró escapar de la dictadura nicaragüense en días recientes. Él era director general de Canal y Radio Católica de Sébaco, clausurados por la dictadura el pasado 1 de agosto. El obispo de Iquique, en Chile, Monseñor Isauro Covili Linfanti, aseguró que la democracia ha ganado el último domingo 4 de septiembre, cuando con un aplastante 62% el pueblo chileno rechazó la propuesta de una nueva constitución que buscaba introducir el aborto libre y la eutanasia. La democracia como acto de libertad responsable ha ganado, dijo el prelado en un comunicado difundido. Este domingo la propuesta de nueva constitución solamente obtuvo un 38.13% de votos a favor y por tanto se mantendrá la Carta Magna redactada en la dictadura de Augusto Pinochet, que gobernó el país entre 1973 y 1990. En noticias de Colombia, pues miren, qué buena noticia. Resulta que una multitud de viajeros rezó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, capital de Colombia, para pedir que se reabra la capilla católica en este lugar. El rezo de la oración mariana ocurrió el pasado sábado 3 de septiembre en un ambiente alegre con banderas blancas celestes de Colombia. El 26 de agosto, Opaín, la empresa privada que administra el aeropuerto, informó del cierre de la capilla católica e indicó que se convertiría en un espacio de reflexión neutral para todas las religiones. El obispo castrense de Colombia, Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, envió sus condolencias y pidió a todo el pueblo de Dios que ore por el alma de los 7 policías asesinados el pasado viernes 2 de septiembre en un atentado con explosivos y armas de fuego. Que toda Colombia se une en oración por el alma de nuestros héroes y por la fortaleza para sus familias. Un saludo para nuestros policías de Colombia en medio de esta noticia triste y dolorosa, indicó el prelado en un comunicado difundido. En otras noticias, el padre Eduardo Allén, director del semanario Presencia de la diócesis de Ciudad Juárez, pidió no ser mezquinos con la conversión de Shia LaBeouf, que se hizo católico tras interpretar al Santo Padre Pío en una película, y resaltó que lo que toca es celebrar y alegrarse. Celebro y me alegro por la conversión del actor Shia LaBeouf al catolicismo. Es mezquino hacer polémica porque su conversión haya sido gracias a la misa tradicional, escribió el padre Allén en su cuenta de Twitter. En su vuelta a la vida, la que debemos festejar y alegrarnos con el corazón de Dios. Y hasta aquí lo acontecido en América y México, y hasta aquí termina la información. Ahora escuchemos el editorial de cada semana, que hoy tiene como título La enseñanza de San Marcos, que es el Evangelio de San Marcos. Acercarse al relato de San Marcos es una experiencia que se traduce en una apreciación de la vida que rompe reglas del pasado. Se confronta con las del presente y establece las de los tiempos por venir.
No es Marcos el autor, sino Jesús el protagonista, quien nos atrae hacia esta historia de la que cuando nos percatamos resultamos ser el coprotagonista. ¿Qué hace Jesús en el Evangelio? ¿Qué escribe Marcos en su relato? ¿Qué sucede con esta historia que, acaecida y escrita hace 2000 años, continúa siendo una crónica viva en cada día, en cada noche y en cada año de nuestra historia? Es una canción de amor en el viento que canta una historia de Dios, una historia del hombre, una historia tuya, la historia mía, la historia de Dios con nosotros. Es el relato que describe cómo fue que el creador y compositor del universo, el artífice de los instrumentos que hacen música de cada criatura, música con cada paisaje, cada mañana, cada noche, sin caer en disonancia, uno de nuestros días tomó la batuta y de pie ante su orquesta que ya esperaba su presencia desde siglos, la hizo sonar como nunca hubiese sonado por sí misma, en una sinfonía que sigue resonando hasta nuestros días, merced a las vibrantes notas del espíritu. Este es aquel escrito de un testigo, asistente y secretario, que luego de meses que se hicieron años, supo que lo que escuchaba no podía quedarse en él, no debía ser únicamente para él, y su interior le comenzó a gritar que debía heredar estos recuerdos a las generaciones por venir. Juan Marcos, discípulo del pescador de Galilea, a quien el Señor le cambió el nombre de Simón a Pedro, aunque no fue discípulo de Jesús, vino a ser este testigo de la epopeya que Pedro narraba a los escuchas de su predicación apasionada. Al oírle, Marcos quedó atraído, seducido por aquel Jesús de quien Pedro hablaba con particular vehemencia. Marcos ya estaba atrapado por quien es el amor mismo, de quien Pedro no podía dejar de hablar. Marcos tomó papiros y se lanzó a escribir lo que de Pedro escuchaba. Primero relatos sueltos que luego ordenó dándoles estructura. No comenzó por el principio, lo hizo a partir del final porque lo mejor de su escrito es que Jesús resucitó. La noticia que ha venido a ser la mejor noticia que se haya escrito jamás. Pero si resucitó es porque murió. ¿Y cómo murió? Marcos nos dice que murió crucificado. ¿Y por qué murió así? Marcos narra que fue víctima de insidias y calumnias de la autoridad de su tiempo. Entonces debe responder a otra pregunta. ¿Para qué murió? Pero si sobre Jesús se edificaron calumnias, es porque en su vida hubo otros a quienes él conoció y amó. Así que, ¿para quiénes murió? Y las respuestas han venido a ser esta canción de amor en el viento. Marcos parte, pues, de una alegría grande que es la resurrección de Jesús, aunque es una alegría que se ve precedida por la tristeza que nos invade en su pasión y en su muerte violenta, violencia a la que Jesús no respondió con violencia tras resucitar, pues no resucitó para castigar la afrenta de sus agresores. Al contrario, resucitó para revelar una fuerza desconocida hasta entonces, una fuerza que permite vencer el mal con el bien, una extraña y novedosa fuerza que consiste en hacerse débil. En efecto, desde que Jesús resucitó, el hombre más poderoso es el más humilde, el más rico es el más pobre, y el que llega a la vida plena es el que supo morir a la vida del mundo. Una fuerza que a la muerte la transforma en vida, al dolor en alegría, al sufrimiento en ofrenda de vida, a la ofensa en perdón y a la violencia en amorosa respuesta. Compadecer al agresor, perdonar las ofensas, amar al prójimo, purificar el pecado. Esta es la fuerza de Jesús. Este es su poder con el que despoja el sufrimiento de su sinsentido y derrota, resucitando, a la muerte. Esto es lo que Marcos expone a través de una enseñanza que parte del testimonio de la vida de Jesús entregada a Dios y a los demás. La enseñanza de cómo amar a Dios por sobre todas las cosas, por encima de toda realidad, y amar a los demás tanto como amarse a uno mismo. La enseñanza de que el amor a Dios se refleja en amar al prójimo, y que este amor se alcanza cultivando una misericordia que se traduce en abundante cosecha de frutos. Y hasta aquí el editorial. Y hasta aquí nuestro programa, queridos amigos, nos vamos. Le deseamos un feliz fin de semana, una feliz semana. Y le hemos acompañado con cariño
En la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en los controles operativos Miguel Ángel Mejía y en las voces Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Un abrazo de todo corazón. Marisa, feliz semana. Gracias igualmente. Le dejamos con la bendición del Santo Padre. Nos escuchamos la próxima semana. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.